Muy buenas tardes, hermanos, queridos hermanos. Aquí con ustedes es el pastor Jorge Enciso. Este es un saludo a los hermanos de nuestra Iglesia Bautista de Gracia, también a nuestros hermanos en California, también a los que nos escuchan desde Sudamérica, algunos que están en otros estados, y a cualquiera que en esta hora nos acompaña para escuchar el mensaje de Dios. Vamos a orar, pero antes escucharemos la palabra del Señor. En el Salmo 91 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Verso 14. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en angustia, lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, en el sagrado nombre de Cristo Jesús, hemos venido en esta tarde a escuchar su palabra, su voluntad para nuestras vidas. Le suplicamos, oh Dios, que esta palabra llegue al corazón de los que nos escuchan y pueda hacer la obra de sanidad, de salvación, de renovación, de nueva vida. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy día comenzaré con una pregunta. ¿Puede Dios perdonar? De toda la Biblia, una de las cosas que ha llamado la atención en la historia se puede ver en las Escrituras acerca de un hombre que fue llamado, se le conoció como el más perverso de los hombres. Su nombre era Manasés, quien fue el rey de Judá. 700 años antes de Cristo. Por eso hoy día podemos hacer una vez más la pregunta. Esta es la razón. ¿Puede Dios perdonar? ¿Podría Dios perdonar a Manasés por las cosas que había hecho? ¿Quién era Manasés? Era el hijo de Ezequías, este hombre piadoso que caminó con el Señor en aquellos días, pero un día le llegó un mensaje de Dios y le dijo: pon tu casa en orden porque vas a morir. En Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Ezequías le rogó a Dios por algunos más años de vida y Dios se lo concedió. 3 años después, llegó a tener un bebé llamado por nombre Manasés. Lo que pasaba con Ezequías, él no había puesto su casa en orden y durante 15 años llegó a agradar a los babilonios
y a los paganos, quienes más tarde tomarían a la tierra de Jerusalén. Nosotros podemos vivir esta vida para tirar a la basura todo lo que hemos hecho. Todos queremos seguir viviendo, pero la Biblia nos llama a que nosotros rebusquemos. Desde el día en que nacimos, también fuimos destinados para un día de morir. Como nos dice en Eclesiastés, dice, hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Todos nos inclinamos para vivir, pero Manasés llegó a ser rey a la edad de los 12 años. Él fue el hombre más perverso de todos los hombres en la historia. Fue un idólatra, egoísta, primeramente pensaba en sí antes que Dios, y tanto en aquellos días la ley mandaba a que apedrearan a todos aquellos que eran idólatras, y los habrían de apedrear porque la ley mandaba esto. Todo idólatra, la Biblia nos dice en Éxodo 23, nos dice, Éxodo 23, nos dice así, no tendréis como dioses delante de mí, no tendréis otros dioses delante de mí. Así es que vemos que Dios quería que no hubiese dioses delante de Él, solamente Él. La idolatría. En verdad, todos nosotros tenemos dioses que nos hacemos. Algunos de ellos es el placer, otros es el sexo, otros es el alcohol, otros es el dinero, otros es el lujo. Cualquier cosa que nosotros pensemos más a menudo de lo que pensamos acerca de Dios se convierte en nuestro Dios. En 1 Corintios 10:14 nos dice, huid de la idolatría. También en Juan 5:21 dice, guardaos de los ídolos. Puede ser que haya ídolos que se interponga entre usted y Dios. Manasés no solo fue culpable de idolatría, sino que también de inmoralidad. Él construyó un altar a los dioses donde se hacían orgías, pornografías, groserías habían en ese lugar. Era muy pervertido. Había el sadismo, era de parte su manera de vivir de él. Él pensó en sí mismo nada más. Él no quería pensar en lo que estaba haciendo. Hoy día nos encontramos con un sinfín de personas que hacen violencia, también están en el sexo, están corrompidos. Muchos de ellos se promueven en Hollywood, en las revistas, en los medios de comunicación, y esto es hasta llegar al colmo, o decir a lo peor, a lo máximo. Pero nos hemos acostumbrado y nos hemos convertido también en parte de lo que este mundo tiene. Las Escrituras nos hablan en 1 Corintios, en el capítulo 6, 17, 2 Corintios 6:17 nos dice, por tanto, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La palabra aquí es salir de ellos, en medio de ellos. Una pregunta, ¿es usted religioso? Puede ser que usted esté yendo a la iglesia,
o posible que venga de una familia religiosa, pero en lo profundo usted sabe y en su corazón que no tiene compañerismo íntimo a diario con Cristo. También sabe que no lee las Escrituras, no desea leerlas, ni siquiera orar, o algunos pueden decir, o rezar. No tiene usted posiblemente una continua y constante dependencia del Espíritu Santo. En Santiago 1:26 nos dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Pueden ver aquí, dice si alguno se cree religioso. Si alguno se cree religioso, ese sabe en su corazón, se está engañando. Y esa religión es vana, o es vacía, o no tiene fruto, no tiene provecho, para nada sirve. Manasés fue un asesino, un sádico, un abusivo, un perseguidor, un opresor. Manasés también derramó sangre inocente, muchísimo, a tal grado que Jerusalén estaba cubierta de sangre. En 2 Reyes 21:16 nos dice la palabra. 2 Reyes 21:16 nos dice así. Además, Manasés derramó muchísima sangre inocente hasta llegar a Jerusalén, llenar a Jerusalén de un extremo a otro, aparte de su pecado, con el que hizo pecar a Judá para que hiciera lo malo ante los ojos del Señor. Esto fue lo que hizo Manasés. Piensen esto. La sangre de seres humanos llegó a llenar en Jerusalén, la ciudad de Dios. La ciudad está llena de sangre porque este hombre tan perverso había creado tanto daño. Pero la historia nos cuenta que Dios tiene en sus ojos todos los secretos del hombre. Él los conoce. Aunque sabemos que Manasés había sido un traidor, había traicionado la confianza de su padre, había dejado todas las cosas, había traicionado a Judá, así como también Judas traicionó al Señor Jesús con un beso. Nosotros lo traicionamos también con en un momento apasionado, por unos cuantos minutos, por unos cuantos dólares, o un reconocimiento que buscamos, o por poder. La Biblia nos dice que todos hemos pecado, todos, absolutamente, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos vivimos buscando la bendición de Dios y un día, al morir, pensamos que estaremos con Dios, todos. La realidad es que no podemos alcanzar la gloria de Dios. Todos hemos pecado. La Biblia también nos dice en Santiago 2:10, y vamos a leer en Santiago 2:10 de esta manera. Y escuchen atentamente este versículo, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de toda la ley. ¿Usted se considera que guarda los mandamientos? Sin embargo, la Biblia nos dice, pero si tropiezas en un punto, se ha hecho culpable
de todos. Considere la pregunta una vez más. ¿Usted guarda todos los mandamientos? Somos todos culpables de haber quebrado la ley de Dios. No importa qué tan bueno sea usted como religioso que considere, pero en verdad, como nos dice Jeremías, Dios tiene algo que decirnos. En el libro de Jeremías, en el capítulo 17, en el versículo 10 nos dice así: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Quien habla acá es Dios. Y hace esa mención: yo, el Señor, escudriño el corazón. Así es que vemos que Él, cuando dice escudriño, está diciendo: yo soy el que investigo, el que sondeo los pensamientos, el que examino el corazón del hombre. Dios conoce nuestros corazones. Dios no buscará esto, Dios, de examinarnos. Dios nos advirtió y nos sigue advirtiendo, y Dios permita seguir advirtiéndonos que viene un día del juicio, y eso está cerca. Se está acercando el día. En el libro de Números, en el capítulo 32, Números 32, versículo 23, nos dice de esta manera: pero si no lo hacéis así, mirad, habréis pecado ante el Señor, y tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Pongamos atención a esta porción. Dice: tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Así es que el pecado del hombre, tarde o temprano, va a ser descubierto. Ese pecado me va a traer daño a mi vida, me va a destruir. Ya hemos dicho que Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. En Segunda de Reyes 21:12 nos dice las Escrituras, una vez más, esta porción 21:12: por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel: he aquí, voy a traer tal calamidad sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que oiga de ella la retiñirá ambos oídos. Acá estamos viendo cómo es que Dios va a hacer que venga calamidad, y aquellos que escuchen de esto, dice que van a sentir retiñir sus oídos, o dolor que pueda venir a sus corazones. Nos habla de que el oído de aquellos en Judá habría de estar retumbaría por lo que estaban escuchando, de que el juicio viene. Así es que Dios no es un solo Dios de amor, como algunos lo remarcan. Es de amor, por cierto, pero también es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios recto. Y esto es bueno que consideremos en esta hora, que el juicio de Dios vino a Jerusalén, y ese juicio de Dios, porque el pueblo se había apartado, fueron capturados,
los asirios los tomaron y Manasés fue tomado prisionero. Lo encadenaron, Manasés fue tomado y fue llevado lejos. Había dañado a muchos y posiblemente se encontraron con él cuando lo vieron, y muchas personas que habían perdido a sus familias hubieran querido golpearlo, tirarle piedras, escupirlo, insultarlo. Así es que Manasés fue llevado a la cárcel, lejos, muy lejos, a Babilonia, y ya cuando estaba en un calabozo, en medio de la humedad y el frío, lo dejaron ahí, castigado a él por todo lo que había hecho. La mano de Dios fue claramente visible en el castigo de Manasés. Sin embargo, él tuvo tiempo allí para pensar en aquella prisión. Y como nos dice el Salmo, en el día de la angustia busqué al Señor. Salmo 77:2. Y esta palabra nos habla que él estaba en angustia también. Y dice, en el día de la angustia busqué al Señor. Multitud de gente nunca comenzó a pensar en sus pecados o en la necesidad de la salvación hasta la hora que les vino, donde vino la enfermedad o vino la pérdida o hasta la muerte. Cerca de la muerte comenzaron a pensar acerca de ello. Comenzaron a pensar respecto a su condición. Pero en esta historia que vemos que Manasés comenzó a orar allá en el calabozo, ese perverso hombre que merecía el infierno. Sin embargo, dice que gimió estando en la cárcel, y vemos en Segunda de Reyes, capítulo 33, nos dice, Segunda de Reyes, capítulo 33, 12 y 13. Escuchemos lo que él dice, este perverso hombre que había sido tomado, este perverso. Dice, cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. Qué maravilloso encuentro. Este hombre que ya no tenía nada, no había esperanza para él, encontró algo maravilloso que hay en Dios. En la Biblia, Dios nos muestra que es un Dios de misericordia, y esto es incomprensible. La mente del hombre no lo puede concebir. Y esto nos dice algo a nosotros, que no importa el pecado que uno tenga o que haya cometido, pero si uno verdaderamente se ha arrepentido, vemos aquí, se va a dar cuenta que Dios es un Dios clemente y compasivo. Y ese Dios no se apartará de uno. Su rostro se acercará a uno, escuchará a ese Dios, pero si uno se vuelve a él. En Segunda de Crónicas, capítulo 30, en el capítulo 30 nos dice de esta manera. El versículo 9. Porque si os volvéis al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán compasión delante de los que los llevaron cautivos, y volverán a esta tierra, porque el Señor vuestro Dios es clemente y compasivo,
y no apartará su rostro de vosotros si os volvéis a Él. Si uno se vuelve a Él, Dios no se va a apartar de uno. Esto es que Dios es un Dios clemente y compasivo. Por eso Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, el Cordero de Dios, que fue un sacrificio por nosotros. No solamente nos perdona, sino también nos justifica. Dios perdonó a Manasés. Él lo llevó a Babilonia, a Jerusalén de regreso, lo devolvió, le dio su reino, le dio la ciudad. Otra vez, es difícil comprender e imaginarse cómo es el amor de Dios. No hay pecado. Su sangre es suficiente para limpiar cualquier pecado y para olvidar cualquier pecado. ¿Cuáles fueron los resultados que hubo con respecto a este hombre? Primeramente lo perdonó Dios. Luego lo restauró. Él se dispuso a hacer cambios. Sus pecados fueron perdonados, su corazón renovado, su prosperidad material restaurada. El curso de su vida cambió y él supo que Dios era su Dios verdadero. Se volvió a Dios de sus pecados, quitó a los dioses extraños, a ídolos de la casa de Dios, e hizo que toda la nación volviera a Dios. Dios puede hacer un diseño hermoso de tu vida, aun cuando crees que no vales nada. Cuando ves que todo lo has perdido, quizás no lo entiendas, o estés confundido, o estás lleno tu vida de dudas y problemas y dolor en tu corazón, en tu conciencia. Solo Jesús Él puede hacer todo lo que tú has de ser. Pregúntate. Si te preguntas o me preguntas, ¿qué hago ahora? ¿Qué debo hacer? Arrepiéntate. Quiere decir, cambia tu mente, cambia tu manera de vivir. Ven a Dios, dile, he pecado, lo siento, Dios, lo siento, Señor, estoy listo para volver a ti. Ven, te recibo, ven a mi vida, me rindo a ti, acá estoy. Si no lo has hecho antes, de todo corazón, hazlo hoy día. Porque al hacerlo, dice que Dios no se va a ir de ti. Si te vuelves a Dios de todo corazón, si lo recibes y le abres tu corazón, Él vendrá a ti. Hazlo hoy día, antes que sea tarde. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el sagrado nombre de Cristo, en esta hora nuestra súplica es que tú tengas misericordia de nosotros, de cada uno, y que nos permitas vivir esta vida que nos has dado contigo, en comunión contigo. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, en lo que has hecho en la cruz del Calvario. Ayúdanos a reconocer nuestra condición, que hemos pecado contra ti, y reconocer que tu sangre preciosa, en quien confiamos, nos perdones, nos limpies y nos des nueva vida. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.